todos. Vamos a hacer un problema de física relativista, de física moderna, que salió en la SEBAO de Valencia en julio de 2018 y dice lo siguiente: la energía cinética relativista de un electrón es el doble de su energía en reposo. Calcula su energía total y su velocidad en unidades del sistema internacional. Como datos tenemos la velocidad de la luz y la masa del electrón. En el apartado A nos pregunta la energía total relativista que tiene el electrón. La energía total relativista se compone de dos términos, que es la energía en reposo más la energía cinética que tiene el electrón. Bueno, os he puesto ahí los resultados del A y el B, por si habéis hecho antes el problema, que lo tenéis ahí, en julio de 2018, en el SEBAO de Valencia, y no queréis ver el vídeo, lo tenéis muy claro, ¿vale? Fijaos, la energía en reposo, en sub 0, es la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso lo podemos calcular, nos dan los dos datos. Luego ponemos n sub 0, que es la masa del electrón, es 9,1 por 10 a la menos 31, por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz al vacío, al cuadrado. ¿Vale? Esto de aquí nos va a salir, que la energía en reposo es, lo tengo ya, 8,19 por 10 a la menos 14 julios. Luego, si operamos aquí, no hace falta que nos lo pongamos, ¿por qué? Porque si ponemos aquí E sub 0 más la energía cinética, que nos dicen que es el doble de la energía en reposo, doble de la energía en reposo, eso sumará 3 veces la energía en reposo. Luego podremos calcularlo como 3 veces este valor, la energía total nos saldrá 3 veces 8,19 por 10 a la menos 14, que eso nos dará, lo tengo por allá, 2,64 por 10 a la menos 13 julio. Ya tenemos calculado lo primero que nos pedía la energía total relativista. En el apartado B nos pide la velocidad del electrón. Bueno, he puesto aquí lo que nos había dado antes, que la energía total relativista era 3 veces la energía en reposo. Fijaos, pero para calcular la velocidad del electrón, sabemos que está intrínsecamente relacionada con el factor de Lorentz, que es 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Si supiéramos el factor de Lorentz, podríamos despejar de esta expresión la velocidad. ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Mirad, la energía total relativista es mc al cuadrado, la famosa ecuación de Einstein. Y nosotros sabemos también que la masa relativista es gamma por m sub 0. O aquí podemos poner gamma por m sub 0 por c cuadrado. Y esta expresión de aquí es justo la energía en reposo. ¿Vale? Luego esto nos quedaría gamma por e sub 0. Luego, si comparamos, establecemos la relación entre la energía total, que es 3 veces e sub 0, y también gamma por e sub 0, podemos poner que, identificando términos, gamma será igual a 3. Como el factor de Lorentz nos sale 3, sustituiríamos aquí ese valor, aquí un 3, y despejaríamos la v. Pero es más conveniente hacerlo con letras, algebraicamente, y despejar de aquí v en función de gamma, y luego sustituir. ¿Vale? Eso lo tengo hecho en otro vídeo, que es de septiembre de 2008, de la SEBAO de Valencia. Lo miráis allí detenidamente. Nos saldría esta expresión. La velocidad será igual a c partido gamma, raíz cuadrada, de gamma al cuadrado menos 1. Yo no me la sé de memoria, pero bueno, de hacerlo antes, por aquí está, lo miráis los pasos de allá. Y esto, si sustituimos el valor de gamma, que es 3, c partido 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 1, eso serían 8, eso es 2 raíz de 2, luego nos quedaría 2 raíz de 2 partido 3 veces el valor de c, y c nos lo dan como dato, ¿no? Y en el otro problema lo dejamos en función de c, aquí lo sustituimos, ¿vale? Eso saldría 2 raíz de 2 partido 3 por 10 a la 8. Vale, 3 y 3 se van y nos quedaría el valor de 2 raíz de 2 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1. Sería el valor de la velocidad del apartado B. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente problema.